Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Hirokazu Kanazawa. Kanazawa nació el 3 de mayo de 1931 en la prefectura de Iwate, Japón. Lamentablemente falleció el 8 de diciembre de 2019. Fue un profesor japonés de Karate Shotokan. Fue el instructor principal y presidente de la Federación Internacional de Karate-Do Shotokan, una organización que fundó después de dejar la Asociación Japonesa de Karate, la JK. Kanazawa ocupó el 10º dan en karate. Kanazawa se entrenó en judo durante sus años escolares y tenía el rango de 2º dan. En este arte marcial, comenzó a entrenar en karate mientras estaba en la Universidad de Takoshaku con el entonces instructor principal de karate Shotokan, Masatoshi Nakayama. Kanazawa también aprendió del fundador del estilo Shotokan, Isshin Funakoshi, y fue uno de los últimos karatekas vivos practicantes de karate en haberlo hecho. Kanazawa fue ascendido al rango de primer dan en karate Shotokan con menos de 2 años de entrenamiento en el arte. El ascenso al 2º dan llegó 3 años después. En 1956 se graduó de la universidad y se unió a la JK. Ese mismo año fue ascendido al 3er dan. Kanazawa ganó el campeonato inaugural de kumite del All Japan Karate Championship en 1957, a pesar de tener una muñeca rota, como él mismo recordaba. Unos días antes del campeonato me rompí la muñeca entrenando. Sabía que el lesionado me impedirían competir y ya lo tenía asumido. Pero 2 días antes del torneo, mi madre vino a Tokio a verme. Hizo un largo viaje desde el norte de Japón, que es donde yo nací. Y al verle le pregunté a qué venía. Respondió que a verme pelear. Ya cuando le dije que tenía un brazo roto, replicó que aún me quedaba el otro y las 2 piernas, y que en karate esas partes del cuerpo también son armas. Tuve que darle la razón y conseguí que un amigo mío que era doctor me vendase y me diese el visto bueno, habilitándome para competir bajo mi responsabilidad. Llegué al combate con mi madre en las gradas y fui a rezar esperando lograr la victoria en una ronda. Una sola sería suficiente. Vencí ese primer asalto y me retiré a rezar de nuevo, dando gracias y pidiendo que ya no más, ya que ganar implicaría seguir luchando, y con un brazo roto y vendado no era buena idea. Salí a pelear y gané. Fue extraño porque tenía la sensación de que todo el mundo se movía muy lentamente. Finalmente fui el ganador del torneo. En la final recuerdo que varias buenas combinaciones al principio del combate hicieron que mi oponente perdiese confianza en sí mismo. Lo noté y a base de técnicas Yodan y Chudan de pierna me llevé el torneo. En ese mismo año Kanazawa fue uno de los primeros en graduarse del programa de formación de instructores de la JK en 1958. Kanazawa ganó el kata y compartió el título de kumite con Takayumi Mikami. Mikami y Kanazawa habían sido compañeros de clase y de habitación durante mucho tiempo, y como se conocían bien, lanzaban un número mínimo de ataques, principalmente dando vueltas en círculos hasta que se acabó el tiempo. Así compartieron el título de kumite. En enero de 1961, la JK envió a Kanazawa a Hawái para establecer allí escuelas de karate. En ese momento ocupaba el 5º dan. Estableció un dojo y se desempeñó como presidente inaugural del Congreso de Karate de Hawái. En mayo de 1963 dejó Hawái para enseñar en Europa y Japón. En 1966, Kanazawa se convirtió en instructor jefe de la Unión de Karate de Gran Bretaña y la JK lo ascendió al rango de 6º dan ese año. En 1973, la Federación Japonesa de Karate lo ascendió al 7º dan. En 1977, Kanazawa dejó la JK y fundó la Federación Internacional de Karate-Do Shotokan, la SKIF. Desde entonces enseñó y promovió el karate a través del SKIF
incluida la organización de varios campeonatos mundiales de karate. A pesar de dejar la JK, se informó que mantenía algunos vínculos con antiguos colegas de esa organización. En 1990, Kanazawa demostró su arte en el 10º Torneo Internacional de Karate Tradicional, celebrado en Las Vegas. En 1994 y 1995, demostró su arte a los 14º y 15º Torneos Internacionales de Karate Tradicional. Kanazawa escribió varios libros sobre karate, que incluyen Kankudai, en 1969, Moving Seng, One Man Journey to the Heart of Karate, 2001, coautor, Karate My Life, 2003, Técnicas de lucha de karate, The Complete Kumite, 2004, coautor, Black Belt Karate, 2006, apareció en el libro de Paul Walker, Lecciones con el Maestro, 279 lecciones de karate con el maestro Hirokazu Kanazawa. La Federación Internacional de Artes Marciales promovió a Kanazawa al 8º Dan en 1978, al 9º Dan en 1988 y al 10º Dan en el año 2000. El karate es la unión de tres cosas: la fuerza del cuerpo, la fuerza de los órganos internos y la fuerza del espíritu humano. Hirosaku Kanazawa es sin duda uno de los grandes referentes de las artes marciales, uno de los grandes maestros que inspiran no solo a muchas personas de su generación, sino a las de las siguientes generaciones, y lo hacen superando las barreras de los estilos, ganándose el respeto y admiración de practicantes de cualquier arte marcial. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.